Paco comentaba que comenzasteis en el año 2019. ¿Por qué surgió esta idea? Porque ganadería ya teníais. Sí, ganadería ya hacía años que mi tío es que se ha dedicado toda la vida a la ganadería, a la agricultura, y siempre ha sido un enamorado de los animales, y siempre el proyecto suyo al final era poder hacer una quesería donde se hicieran la leche de sus animales. Entonces, pues ya antes de abrir la quesería ya llevaba años con las cabras, y al final, pues bueno, pues me lo comentó a mí, a su hija, y nos pusimos a formarnos y un poquito, y nos gustó, y dijimos, bueno, vamos a hacer la quesería y a probar a ver qué tal. Y la verdad que desde que empezamos muy bien. No es lo mismo hacer queso aquí que hacer queso en los Pirineos. Con la misma leche no va a salir igual. Entonces, aunque tú dices, te han enseñado a hacer el queso allí, pero después vienes aquí a hacer lo mismo y no sale igual. Entonces eso también con la experiencia y con el tiempo, que al final fue eso, fueron 2 o 3 años de estar formándome hasta que empezamos con la quesería, y cuando empezamos estamos haciendo pruebas hasta hoy. O sea,